afroamericanos es el hueso súper distinto. Y este es el hueso de la línea media y es bilateral, es decir, tenemos un derecho y un izquierdo. Y tenemos el hueso lacrimal. El hueso lacrimal es un hueso que forma parte de la pared medial de la órbita. Esto es medial, esto es lateral, esto es techo, esto es piso. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿en qué cara de la órbita está, en qué pared está de la órbita el hueso lacrimal? Medial. Todo lo que se acerca a la línea media es medial. ¿Ok? ¿Sí? Chévere. Entonces aquí tenemos el hueso cigomático. El hueso cigomático tiene una forma especial. ¿Ok? Tiene el cuerpo del cigomático con prolongaciones. Entonces miren, tiene una prolongación superior. Como se va hacia arriba, se conoce como apófisis frontal. Tiene su cuerpo y tiene su cuerpo. ¿Ok? Esta apófisis es súper importante. Esta apófisis, aparte de que tiene un nombre especial, sí la tomamos en cuenta como parte del cuerpo. Y termina teniendo ángulo. Miren, un ángulo superior, un ángulo anterior y un ángulo posterior. También tiene un ángulo inferior poco notorio, que lo que sirve es para formar un contrafuerte con el hueso maxilar. El posterior se va a unir con el arco cigomático del frontal, el anterior se va a unir con el maxilar y el inferior en ocasiones se une con el maxilar y es libre en su parte posterior. El superior se une con el hueso frontal. ¿Ok? De detalles importantes, no sé si se dan cuenta que hay como dos surcos aquí, o dos superficies. Estas dos superficies sirven para la inserción de dos músculos: cigomático mayor superior, cigomático menor inferior. ¿Ok? Y si ven aquí hay un agujero grandote, es el cigomático facial, porque el B2 se une con el ramo orbitario del lacrimal, con su ramo cigomático, y forma dos nervios importantes: cigomático facial. Este se lo pueden tocar ustedes aquí. Se tocan aquí y duele hasta dar un corrientazo. Ese es el cigomático facial, porque dentro de la órbita, cuando entra la órbita y se une el B1 con el B2, forman el nervio o el nervio cigomático, que es del B2 en realidad. Y un pedazo del nervio sale por aquí y da la inervación a la mejilla de esta zona, es decir, toda la sensación de sensibilidad. Porque miren, si ustedes se tocaron duro les queda doliendo, es porque el nervio se traumatizó, pero no tan grande. Es esta zona de aquí. Y hay otra que se va acá, cigomático temporal, que se va a la zona de la fosa temporal. Esta es la cara interna. Cara externa o lateral, cara interna o medial, depende de donde lean. Con su apófisis frontal, miren, aquí tiene otro agujero, que es el cigomático orbitario para el cigomático temporal. Este agujero es interno y se va hacia la fosa temporal y tiene dos segmentos la cara medial. Miren, el segmento anterior, que es rugoso, si se nota, que sirve para la inserción con el hueso maxilar. Si ven, hasta el ángulo inferior se une, pero la parte posterior del ángulo inferior puede estar libre. Y el segmento posterior, que es liso y forma la parte de la pared externa de la fosa infratemporal. Miren, aquí se ve algo súper importante: cómo se une la apófisis frontal con el hueso, con la apófisis cigomática del frontal, o la apófisis orbitaria externa, o la apófisis frontal externa. ¿Sí ven cómo se une? Y forman una sutura, que es la sutura cigomático frontal. Esto nosotros ayudamos cuando el paciente se fractura, volvemos a poner esto. Miren, tiene el borde orbitario, que el borde orbitario es ancho,
este borde orbitario forma parte de la órbita, es ancho, ¿sí ven? Y tiene el borde orbitario, tiene un borde antero superior, ya vamos a ver los bordes. Pero bueno, la inserción de los músculos, del foramen, ya la morfología, ya hablamos de las superficies, y ahora sí, bordes. El borde superior es este de acá, es este de aquí el orbitario. Este orbitario es ancho, grueso, y forma parte del ring orbitario y del piso de la órbita. ¿Ok? Tiene un borde posterior o póstero superior temporal que solo sirve para la inserción de la fascia del músculo temporal. Tiene un borde masseterino o póstero inferior que forma parte de la inserción del músculo massetero con, obviamente, el arco cigomático, y un antero inferior o maxilar que se articula en su totalidad con el maxilar. Y aquí se ven mejor los ángulos. Ángulo superior, ángulo inferior. Si ven que termina siendo libre el inferior, a pesar de que se articula con el maxilar. Ángulo anterior, ángulo posterior. Es decir, son tres articulados y uno que en realidad termina siendo libre. ¿Ok? Y aquí están los ángulos. Ángulo superior se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. El ángulo inferior anterior se articula con la apófisis cigomática del maxilar, y el ángulo posterior que se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Ok? Fácil este hueso, ¿no? No hay ninguna cosa difícil en este. Chicos, ¿duda? Listo, facilito. Ya les dije, desde aquí el semestre es más fácil. El día mañana se juegan 20 puntos más y ya tendrían 40 puntos. ¿Ok? O sea, tendrían 60 puntos y faltaría que se jueguen 40 puntos. Entonces aún tienen, si es que tienen de los 40 puntos antes que tuvieron, obviamente falta calificar cosas, corregir ciertas cosas. Si ustedes tienen ya más de 20, aún tienen, tienen que sacar todo 80 sobre 80 para pasar. ¿Ok? Entonces sí tienen que echarle ganas. Si no, sí se complica. Este huesito de aquí es el hueso nasal. ¿De qué lado será el hueso nasal? Tienen que guiarse de este borde, que es el borde medial. El borde medial del hueso nasal se une ¿con qué creen? Con el borde medial del otro hueso nasal. Entonces, si el borde medial está hacia la izquierda, este es hueso nasal derecho. Y si el borde medial está hacia la derecha, es de izquierda. Tiene un borde superior que se une con el frontal. Tiene un borde inferior que tiene una pequeña escotadura. Esta escotadura en la cara externa, súper importante, porque sirve para la inserción del tabique nasal. El borde lateral, que es rugoso en la parte inferior y liso en la parte superior, que sirve para unirse con el hueso lacrimal y con la apófisis frontal del maxilar. Sirven solo para articulaciones, y aparte tiene un hueso del orificio vascular que puede haber una arteria emisaria del infratroclear o del nasal externo, de uno de los dos que pasa por aquí, y sirve para vascularidad interna y externa. Miren cómo el borde superior es rugoso en la parte más posterior y los bordes son más finos. Aquí hay un pequeño ganchito que es para unirse con los huesos, y hay un surco que sirve para el paso de una arteria y vena súper importante, que es el surco etmoidal, y por aquí sale porque aquí sale el surco nasal externo, y la arteria nasal externa de lo que está interna sale hacia afuera, que es rama de etmoidal anterior, pero es de otra cosa. Aquí están en esquemas, miren juntos los dos. Si la cara es cóncava, solo tiene
un orificio vascular, y la otra tiene el surco etmoidal. Entonces yo lo único que les voy a preguntar en este hueso es con qué se articula y en dónde está el surco etmoidal. ¿Ok? Sí, chicos. Aquí están las articulaciones. Borde superior se articula con el hueso frontal, apófisis frontal, y medialmente a la apófisis frontal del maxilar. El borde lateral con la apófisis frontal del maxilar, borde inferior con el cartílago de la nariz y borde medial con el del lado opuesto. Facilito, ¿no es cierto? El surco etmoidal. ¿Puedes revisar el tema? No. Si hay dudas de los esquemas les dejé un mensaje en la plataforma. Tiene que tener todos los detalles anatómicos, caras, bordes, articulaciones y inserción. Y tiene que ser entendible, porque si solo hacen cuadros que estén solo ahí, no se va a entender muy bien. Súper importante eso, chicos, ¿sí? Mía, Renata, no, Martina, creo que es Martina y Renata. Súper bien los esquemas. Súper bien. Es fácil hasta estudiar eso. ¿Ok? Los esquemas de esto va a ser súper más chiquito. Pueden hacerlo en una hoja. Andy, ¿por qué siempre llegas tarde, Andy? No llegues tarde. Ok. Miren, el nervio es el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior y también la arteria del mismo nombre. ¿Ok? Pasa así. Solo es un esquema. Ahora sí, este es el hueso lacrimal. El hueso lacrimal no tiene cara anterior ni posterior, tiene cara lateral y medial, porque el hueso está lateral. Entonces la cara lateral tiene una cresta enorme, que es esta de aquí, que termina en un gancho. Este gancho se une con la cara o la parte lacrimal de la apófisis frontal, que ya vamos a ver. Esta cresta es la cresta lacrimal posterior y divide el hueso en una parte posterior y en una parte anterior. La parte anterior hace que con la cresta lacrimal anterior del maxilar, aquí se unen con el maxilar, formen el surco lacrimal y el saco lacrimal. Y aquí con el gancho y su borde inferior hay unos conductillos que se unen, un surco que se une con el maxilar, forma el surco nasolacrimal. La parte posterior es lisa, igual que la continuidad de la pared medial. ¿Okay? Entonces, miren, aquí en este diagrama le exagera el gancho, pero ustedes saben que el hueso no es así. Lo único que quiero que vean es, aparte del que se une con el borde posterior de la escotadura del hueso maxilar, es esto: la porción posterior es lisa y es igualita y se articula con la lámina orbitaria del etmoides, y la anterior tiene el canal para el surco lacrimal e inferiormente aquí para el conducto nasolacrimal. Nada más, chicos, ¿ok? En la cara orbital o lateral. La cara medial, en cambio, es lisa, como vemos acá, es lisa. Tiene, aparte de sus articulaciones, pequeñas concavidades para las arterias y venas de la mucosa nasal, y no tiene mucha relevancia porque en la zona anterior-inferior es lisa y está la mucosa nasal, posterior-superior es rugosa y solo sirve para el laberinto etmoidal, o sea, para que se pegue el etmoides, y tiene una continuidad de la cresta lacrimal posterior, es decir, tiene como una relieve que es opuesta a esta de acá, de la cresta lacrimal posterior. De ahí el hueso lacrimal sí tiene alguna importancia con el maxilar, que la vamos a ver luego. ¿Ok? El borde superior se une con la apófisis orbitaria del frontal, el borde inferior con la apófisis lacrimal del cornete nasal inferior, el borde anterior con el frontal, con la apófisis frontal del maxilar, y el borde posterior con el etmoides, ¿ya? Y el cornete lacrimal del maxilar. ¿Okay? Que ya vamos a ver la próxima, el miércoles vamos a eso. Y nada más. Y acabamos.
regresarle antes. ¿No? Claro que sí. Claro que sí. Antes. Digamos. Entonces, aquí esta es la parte anterior y parte posterior. Sí. ¿Y esto por qué está dividido por la cresta lacrimal posterior. Entonces aquí tienes la cresta lacrimal posterior, que divide en el segmento anterior, que forma el surco lacrimal, aquí va a estar el sacro lacrimal, y el posterior, que continúa aquí con el etmoides, con la lámina papilácea del etmoides. Si hay una posterior, hay una anterior, pero la anterior está en el hueso maxilar, y tienen que juntarse para formar el sacro. Y aquí abajo, antes del gancho, hay unos surcos, como una Y, como un embudo. Ese embudo forma el surco, el conducto nasolacrimal, que luego va a drenar en la fosa nasal. ¿Okay? Y haciendo cuentas, ¿cuántas semanas nos quedan de clases? 3. 3 no. Verá, esta semana, el miércoles, hacemos ya la práctica de. Bueno, hoy día hacemos la práctica de eso. Miércoles, déjame un mensajito, Antonio. Vamos a ver maxilar, gómer y concha. Y eso vamos a ver el miércoles. Y el jueves vamos a ver palatino y mandíbula, si es que alcanzamos. Lunes vemos mandíbula y ya acabamos todas las materias. Entonces ahí lo que vamos a tratar es de que ustedes se ubiquen todo el cráneo conjunto para que empiecen a encontrar las fosas y los demás, que dónde va a salir tal cosa de nervios, arterias, venas y